Hola, ¿qué tal? Soy Javier Velázquez Moctezuma, soy del Departamento de Biología de de la Reproducción del área de neurociencias y agradezco la oportunidad que me da la Feria de las Ciencias de venir a platicar este apasionante tema acerca de las funciones del sueño. Voy a compartir la pantalla para empezar a platicar de este tema que es cómo el sueño regula otros sistemas. Como ustedes se tendrán presente, la vida surge en un planeta que está dando vueltas sobre su propio eje cada 24 horas, de manera que tenemos un ciclo de luz-oscuridad muy claro. Y aquí en este ciclo de luz-oscuridad es cuando surge la vida. Entonces, esto lo repetimos constantemente porque nosotros y todos los seres humanos vivos están diseñados para funcionar en un ciclo de luz-oscuridad, en un ciclo de calor-frío. Y eso se nos ha olvidado últimamente, de manera que si ven la gráfica inferior, hoy tenemos un planeta que no está la mitad oscuro y la mitad claro, sino que está permanentemente iluminado y eso está empezando a provocar serios problemas de salud en mamíferos y en todo tipo de poblaciones, ¿no? ¿Qué ha pasado con nuestro sueño a lo largo del tiempo? Bueno, pues el hombre fue muy innovador y pronto descubrió que podía manejar el fuego. Y eso hizo que ya pudiera tener sus noches iluminadas y pudiera tener actividades. Después esto se sofisticó con velas y con otro tipo de dispositivos que alumbraban. Y en el siglo pasado, pues surgió, a finales del siglo XIX, surge la bombilla eléctrica y eso es un eh, gran golpe a nuestra eh, estructura para descansar y tener actividades. En el siglo pasado surge la televisión, surge el Internet, que también son dos motivos muy importantes para mantenernos despiertos, ¿no? Olvidándonos de que nosotros tenemos que descansar un tercio de nuestras vidas. El sueño ocupa un tercio de nuestras vidas y lo tenemos que respetar. Y desafortunadamente en los últimos tiempos, pues las imágenes, como vemos aquí, de gente que se lleva a la cama su celular, su iPad, su tablet, y se está estimulando constantemente los ojos, es también una fuerza que se opone a nuestro buen dormir, ¿no? Para cuestiones de salud es muy importante definir que los seres humanos tenemos que dormir en una ventana que va de las 7 a las 9 horas. Todo lo que esté dentro de esa ventana de 7 a 9 horas propicia la salud y el bienestar. Lo que se salga de esa ventana, o sea, menos de 7 horas, más de 9 horas, nos aumenta el riesgo de tener alguna enfermedad de cualquiera de estos tipos, ¿no? Enfermedad cardiovascular, metabólica, mental, inmunológica, etcétera. Entonces, eh, este acuerdo más o menos reciente de 2015 nos define ya el tiempo pertinente que los seres humanos tenemos que dormir. ¿Qué pasa si no dormimos esa cantidad de horas? Pues que va a tener consecuencias inmediatas muy desagradables, ¿no? Y una de ellas, creo que todos las hemos experimentado, es el sueño y la fatiga. Nuestra capacidad mental disminuye considerablemente. ¿Qué pasa cuando no dormimos bien? ¿Qué pasa inmediatamente al otro día? Bueno, pues hay una serie de efectos como los microsueños involuntarios, es decir, nos quedamos dormidos aún con los ojos abiertos, ¿no? Son
segundos en que nos desconectamos de la realidad, aumentan nuestros errores cuando estamos haciendo diferentes actividades, ya sea por contestar mal o por no contestar. La memoria de trabajo declina y eso no nos ayuda a desarrollar nuestras labores. Nos volvemos muy lentos para responder. Cada vez tenemos que hacer un esfuerzo mayor para mantenernos después despiertos y funcionales. Se incrementa nuestra tendencia a meternos en problemas, a tener conductas de riesgo y finalmente seremos unos sujetos intolerantes, de mal humor y muy agresivos, ¿no? Esta es una prueba que demuestra eso, que demuestra la idea de que nosotros estamos diseñados para funcionar adecuadamente 16 horas despiertos y 8 horas dormidos. Esto es una prueba que se hace en un laboratorio, se llama la tarea de vigilancia psicomotora y es muy sencilla. Se trata de estar enfrente de una computadora y cada vez que aparezca una lucecita, una estrellita, lo que sea, uno responde y la lucecita se apaga. Como ven aquí en el primer panel, cuando esta prueba se hace en sujetos que han dormido bien, pues casi no hay errores, ¿no? Casi nadie comete ningún error. Después los sujetos se van a dormir, al otro día nuevamente les hacen la prueba durante el día, no se cometen errores, pero esa es la primera noche que ya no los dejan dormir. Y entonces, como ven ustedes, cada vez que les hacen la prueba, el número de errores se va incrementando significativamente. De manera que al otro día, en la mañana, los errores que cometen son significativamente mayores que cuando dormían bien. Y si hay una segunda noche que no los dejan dormir, entonces sí, los errores son muchísimos y muy graves. ¿Esto qué quiere decir entonces? Que necesitamos haber dormido bien para estar funcionalmente ante retos, ante pruebas muy sencillas. Y esto tiene que ver también con otras costumbres contrarias a nuestra salud. Hay un estudio muy citado donde se hacen pruebas ante simuladores de manejo, se hacen pruebas de cómo los sujetos pueden manejar en estos simuladores, cuántos errores cometen, etcétera. Pero a uno los mantienen despiertos 17 horas y a los otros les dan alcohol para que alcancen los niveles de ebriedad que están determinados por la ley, ¿no? Y la sorpresa aquí es que cuando estamos despiertos 17 horas continuamente, cometemos los mismos errores que comete el que ha dormido bien, pero que está intoxicado con alcohol, ¿no? Entonces, esto nos dice que no dormir bien tiene un efecto similar a una intoxicación por drogas, ¿no? Aquí revisamos cuáles son las principales causas de accidentes viales en carreteras. Esto es un estudio hecho en Perú, pero lo que se ve claramente es que en un altísimo porcentaje las causas de accidentes viales son el cansancio y yo agregaría la necesidad de dormir, la somnolencia por la excesiva demanda a los trabajadores del volante. ¿Qué otra cosa perdemos? Bueno, perdemos capacidades que casi no tenemos en cuenta, que es el reconocimiento de las expresiones faciales de emoción, ¿no? O sea, nosotros podemos identificar en otra persona una emoción. Podemos saber si alguien está triste, si alguien está enojado, si alguien está descompuesto, etcétera. Es una capacidad que tiene nuestro cerebro. Pero cuando no dormimos bien, esta capacidad se pierde y no podemos identificar las emociones en otros. Y eso, bueno, es una fuente muy importante de conflictos sociales que se pudieran haber evitado, ¿no? Esto sucede mucho
paradójicamente en los profesionales de la salud, ¿no? Médicos que han decidido dedicar su vida al bienestar de los demás. Resulta que cuando están sometidos a estas guardias terribles y tienen problemas de restricción de sueño, entonces sufren muchísimo deterioro. Se disminuye su capacidad de aprender, de recordar, de resolver problemas, pero después hay también una disminución de su profesionalismo y su eficiencia. Se acabó la empatía con los pacientes, tienen menos habilidades motoras y cometen más errores de concepto. Y esto impacta en su calidad de vida, en su salud, en su bienestar. Hay cambios de humor, hay peleas en la familia, en sus compañeros de grupo, hay accidentes, etcétera. Todo relacionado con la falta de sueño. Entonces, cuando no dormimos bien, somos como este personaje de la novela de Stevenson, el doctor Jekyll y Mr. Hyde, que cuando duerme bien es una persona noble, propositiva, empática, bondadosa, y cuando no duerme bien es un monstruo horrible, capaz de cometer las peores villanías. ¿Qué tiene que ver el sistema, el sueño con otros sistemas? Ya vemos que tiene que ver con nuestro aparato cognitivo, ¿no? Pero también tiene que ver con otros sistemas. Revisemos rápidamente. Con el sistema inmunológico, ya sabemos que la pérdida de sueño favorece que nos enfermemos. Ya sabemos también que cuando dormimos, cuando estamos enfermos, dormimos diferente. Y ya sabemos también que cuando nos enfermamos y dormimos bien, entonces nos recuperamos más rápidamente. Eso ya lo sabemos desde siempre, ¿no? En la última década del siglo XX se hicieron una gran cantidad de experimentos en animales y se les inyectaba bacterias, hongos, virus, parásitos y se les registraba el patrón de sueño. Sistemáticamente, ante estas infecciones, el patrón de sueño se modificaba y sistemáticamente se modificaba elevándose una de las etapas del sueño, el sueño de ondas lentas. Entonces ahí la conclusión fue que el sueño de ondas lentas tiene esa función de restaurar el organismo para que enfrente determinados retos inmunológicos. Y otra cosa que es más preocupante en la actualidad es que cuando no dormimos bien y nos ponemos una vacuna, regularmente no generamos los anticuerpos adecuados. Esto se ha hecho con la hepatitis A y se ha hecho con el virus de la influenza. Y en los dos estudios se demostró que la respuesta ante la vacuna no era la adecuada. De manera que esas personas que se habían vacunado, pues no estaban protegidas como la vacuna supone. ¿En qué otro sistema se afecta cuando se altera el sueño? Pues el sistema cardiovascular. Como todos ustedes se han de acordar, el sistema cardiovascular implica al corazón, que es una bomba que trabaja muy eficientemente en toda nuestra vida y que bombea sangre oxigenada a través de las arterias a todo el cuerpo, y estas arterias después se convierten en capilares y los capilares se convierten en el sistema venoso que trae de regreso los productos de desecho, ¿no? Y este sistema venoso llega nuevamente al corazón y en el corazón es enviado a los pulmones para que se oxigene la sangre y vuelva a circular, ¿no? Todo esto implica que el corazón esté bombeando con cierta fuerza, con cierta frecuencia, que los vasos tengan cierto tono,
que no permitan que se escapen sustancias de esos vasos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no dormimos bien? El sueño está regulando todas estas funciones y cuando no dormimos bien, entonces tenemos un riesgo aumentado de enfermedad cardiovascular. ¿Como cuáles? Por ejemplo, crisis hipertensivas. Nuestros vasos arteriales venosos pierden elasticidad y entonces podemos tener crisis de hipertensión sin darnos cuenta, ¿no? Hay un incremento de infartos al miocardio, sobre todo esto ha tenido mucha relevancia ahora que con el cambio de horario. Aumentan la trombosis y aumenta la aterosclerosis. Y todo esto se está acompañada de lo que se llama disfunción endotelial, es decir, las paredes de las arteriolas, de las arterias, arteriolas, vénulas, venas, pierden sus capacidades, ¿no? Aquí se ve un ejemplo de cómo la apnea de sueño, que es un problema que no nos deja dormir bien, nos está despertando constantemente, va a provocar esto que se llama disfunción endotelial, ¿no? Va a aumentar el estrés oxidativo, va a aumentar la inflamación y eso, por ejemplo, va a promover que aumenten los procoagulantes y disminuyan los anticoagulantes. ¿Eso qué quiere decir? Que se van a aumentar las condiciones para que haya trombos dentro de los vasos, ¿no? Después de eso, además, se compromete la función de barrera. Los vasos tienen la función de no permitir el paso de cualquier sustancia, sino de regular esa circulación, pero cuando no dormimos bien, esta función de barrera está comprometida y empieza a tener fallas, y eso empieza a generar trastornos serios, ¿no? ¿Qué pasa con el sistema endocrino? El sistema endocrino tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver además con la ganancia de peso, con la obesidad. Y este es un ejemplo en el que me gustaría que nos detuviéramos. Este fue un estudio hecho en Canadá por muchos años y por muchas instituciones que estuvieron siguiendo y estudiando cuáles eran los factores más importantes para ganar peso, para que la cintura aumentara de dimensión, para que la relación peso-estatura se modificara, ¿no? Es decir, en el camino a la obesidad, ¿cuáles son los factores más importantes? Y entonces, para sorpresa de muchos, la ingesta de lípidos, por ejemplo, comer grasas, más del 40% de grasas, es el factor número 2 apenas, ¿no? Hacer poco ejercicio es el factor número 5, por ejemplo, ¿no? Comer en demasía es el factor número 8. Y el factor más importante es dormir menos de 6 horas. Es decir, dormir poco nos va a llevar a ganar peso y nos va a acelerar el camino a la obesidad, ¿no? Todo esto, ¿por qué? Bueno, pues ya sabemos que la restricción de sueño, o sea, dormir poco, va a tener un impacto sobre dos hormonas que están regulando el hambre y la saciedad. La grelina es una hormona que aumenta el hambre, mientras que la leptina es una hormona que aumenta la saciedad, ¿no? Pero resulta que cuando estamos privados de sueño, entonces el hambre aumenta y la saciedad disminuye por efecto de estas dos hormonas. Esto se ha hecho en animales y en seres humanos. Y en seres humanos aquí tenemos además otro componente muy importante. Aquí está cuando se priva a los sujetos de sueño
Y al otro día, pues el que durmió bien tiene bajos niveles de esta hormona grelina que produce hambre y altos niveles en los sujetos que durmieron poco, ¿no? En este experimento, a los que durmieron bien y a los que durmieron mal, se les da, acabando el experimento, se les da de desayunar y después se les da $50 para que vayan a comprar comida al supermercado, ¿no? Y entonces la conducta del sujeto que ha dormido mal tiende a comprar muchas más calorías, muchas más gramos de comida que los sujetos que han dormido bien, ¿no? Entonces el consejo es no ir a comprar comida cuando no se ha dormido bien, porque se van a comprar cosas en exceso de calorías, ¿no? Igual la restricción de sueño favorece la apetencia por los alimentos dulces. O sea, no nada más queremos comer más, sino queremos comer más dulces. Entonces, todo esto tiene que ver con esta ventana de sueño adecuado. Aquí se comprueba que quienes duermen menos de 7 horas o más de 9 horas van a tener este efecto de incrementar su peso. Mientras que los que duermen en un porcentaje alrededor de las 7, 8 horas mantienen un peso más o menos adecuado, ¿no? Todo esto ha hecho que se proponga, en 2016 se ha propuesto después de una amplia revisión de la literatura, que la falta de sueño tiene que ser explorada por los médicos. Los médicos siempre exploran la posibilidad de diabetes preguntando si tienes parientes diabéticos, si haces ejercicio o no, y si comes mucha grasa, ¿no? O comes mucho. Entonces a eso ahora se tiene que agregar un cuarto factor de riesgo, que son las alteraciones de sueño. ¿Con qué otra cosa tiene que ver el sueño? Tiene que ver con el cáncer. Seguramente ustedes se acuerdan que en el cerebro se ubicó por primera vez esto que le llamamos el reloj biológico en un núcleo del cerebro que se llama núcleo supraquiasmático. Se encontraron estas proteínas que regulaban el disparo eh, constante, periódico de las neuronas de esta área, y de esta manera se regulaban los ritmos circadianos, ¿no? Hoy se sabe que estos relojes biológicos están en el cerebro y en muchas otras partes regulando ritmos biológicos de diferente índole. Pero un ritmo muy importante es el ritmo de división celular, ¿no? El ritmo de división celular también se da alrededor de las 24 horas y tiene varias fases, una fase mitogénica, una fase donde aparecen mutaciones tumorogénicas que después en el checkpoint son corregidas, ¿no? Entonces, cualquier mutación que haya en alguna de estas partes, en algunos de estos puntos de revisión, son corregidas. Y esto tiene que ver con los genes reloj. Pero si esto no sucede así, entonces no le damos tiempo al proceso celular de hacer este chequeo, entonces lo que va a pasar es que estas mutaciones perduran y se van a intensificar, ¿no? ¿Qué pasa cuando no dormimos bien? Pues se modifican, vean ustedes aquí, se modifican cerca de 711 genes, ¿no? Y estos genes, algunos se modifican a la baja, por ejemplo, los genes que tienen que ver con el sistema inmune, bajan, su función disminuye, pero los que aumentan son los promotores de tumores, los promotores de inflamación y los promotores de enfermedad cardiovascular. Entonces, esto nos pone en grave riesgo de enfermedad. Ha habido estudios también
en poblaciones muy grandes que han relacionado la presencia de alteraciones del sueño con posibilidades de tener cáncer, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en este estudio concluyen que, y es de 2021, la posibilidad de tener un cáncer asociado a un cuadro de apnea obstructiva del sueño es muy alto, ¿no? Y de la misma manera, en este estudio de 2021 también, perdón, con más de 10,000 participantes, donde se estudiaron muchas cosas, se llegó a la conclusión de que la pobre calidad del sueño está asociada con un riesgo de desarrollar cáncer a largo plazo, ¿no? Entonces, esta relación entre el sueño y el cáncer cada vez está más bien documentada. ¿Qué otra cosa se afecta con el sueño? La salud mental. Entonces, aquí en el caso de, por ejemplo, de cuadros de estrés, de cuadros de ansiedad, de cuadros de depresión, va a haber una relación recíproca con las alteraciones de sueño. Es decir, el estrés va a alterar el sueño y el sueño va a favorecer el estrés. Lo mismo sucede con la ansiedad. Un cuadro de ansiedad va a alterar el sueño y no dormir bien va a favorecer los cuadros de ansiedad. Lo mismo sucede con la depresión, ¿no? La depresión, una vez instalada, va a afectar el patrón de sueño, pero la alteración del patrón de sueño va a favorecer la presencia de depresión. Y esto tiene que ver con otras enfermedades relacionadas con el sistema nervioso central, enfermedades neurodegenerativas, donde la que más destaca es la enfermedad de Alzheimer, que como ustedes saben, pues es una enfermedad que aquí está muy bien graficada, digamos, donde los sujetos van perdiendo su memoria, sus capacidades, todo lo que han acumulado de experiencia durante su vida se va perdiendo poco a poco, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con el sueño? Pues durante el sueño se desarrolla esto que se llama la función linfática, es decir, esta palabra conjuga el sistema linfático que tiende a limpiar los órganos y el sistema glial que es en el cerebro funciona como eh, una, una alternativa inmunológica. Entonces, la función linfática tiene que ver con la limpieza del cerebro que se da cada noche y se da precisamente durante el sueño. Durante el sueño se desintoxica el cerebro de las sustancias que durante la vigilia se pudieron haber generado, ¿no? ¿Cómo es esto? Pues hay un sistema que es el sistema del líquido cefalorraquídeo, que tiene que ver con estructuras internas del cerebro, que son los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, la cisterna magna, el espacio subaracnoideo, y todo eso lleva, favorece que el líquido cefalorraquídeo baje del espacio subaracnoideo por las paredes de las arterias y bañe el cerebro. Y lo baña y arrastra las sustancias tóxicas y las lleva hasta la parte paravenosa, ¿no? La parte que está rodeando a las venas. Y entonces ahí ya estas sustancias se absorben y se eliminan. Entonces, durante el sueño, este mecanismo de que entre agua a través del tejido cerebral y barra con todas las sustancias tóxicas es es una propuesta más o menos reciente que tendrá los últimos 15 años, se ha ido consolidando
y que da cuenta de cómo la falta de sueño puede estar provocándonos condiciones que favorezcan las enfermedades. Este es un estudio hecho en animales donde lo que se vio es la formación, se midió la formación de placa amiloidea en diferentes zonas del cerebro. Y entonces lo que se ve es que cuando los animales están restringidos de sueño, la placa de amiloide se incrementa significativamente, ¿no? Esto que tiene que ver con el Alzheimer, bueno, pues el Alzheimer está caracterizado por placas de tejido amiloide, de proteína amiloide ahí concentrada en el cerebro que va a afectar seriamente la transmisión nerviosa. Entonces, en el caso de la restricción de sueño, esta acumulación de placa de beta amiloide aumenta significativamente. Y lo contrario confirma la hipótesis. En animales que duermen bien, la placa son las barras negras, casi no se mantiene en el tejido cerebral, se elimina muy eficientemente. Entonces, en resumen, restringirnos de sueño o desfasar nuestro ritmo circadiano nos lleva a un estrés neuroendocrino, nos lleva a afectar la respuesta inmune, a, a generar estrés oxidativo, a propiciar alterar a los genes antitumor. Y todo esto genera la liberación de intermediarios como el cortisol, las catecolaminas en el caso neuroendocrino, o las citocinas en el caso de la respuesta inmune, o la melatonina en el caso del estrés oxidativo. ¿Cuál va a ser el efecto final de la restricción de sueño? Va a aumentar la inflamación, los procesos inflamatorios, va a disminuir la defensa inmune, va a aumentar el estatus prooxidativo y todo ello nos va a llevar a un aumento del riesgo de hipertensión, del riesgo de aterogénesis, del riesgo de infecciones y ya crónicamente vamos a tener un incremento de síndrome metabólico, un incremento de riesgo cardiovascular y un incremento de la carcinogénesis. Y bien, entonces, como resumen de todos estos datos, lo que podemos decir desde el área de neurociencias, desde la clínica de sueño de la UAM Iztapalapa, que dormir bien y el tiempo suficiente es la mejor inversión que podemos hacer en salud, en bienestar y en calidad de vida. Y ese es el mensaje que yo les quería compartir. Dejo de compartir, pero reitero mi agradecimiento a la licenciada Lilia Naya, organizadora de la Feria de las Ciencias, por permitirnos difundir esta información. Muchas gracias y quedamos a su disposición en el área de neurociencias y en la clínica de sueño de la UAM.